371. 22. ¿Hay muchos tipos de ojos? Hay muchos tipos de ojos, dice en el Nachlas, de Willpower 540, 1885, también la esfinge tiene ojos, y, por consiguiente, hay varias verdades, y, por consiguiente, no hay ninguna verdad. Aquí, no hay ninguna verdad, puede significar que no hay una verdad, y esa es una de las cosas que quiere decir. Pero en otra observación importante del Nachlas, de Will, 616, 1885 a 1886, la misma frase reaparece en la compañía de lo que parece ser una sugerencia incómoda de que tanto hay como no hay algo que esté siendo falsado por todas estas vistas de lo mismo. Que el valor del mundo se halla en nuestra interpretación, que interpretaciones que no son meramente humanas son quizá posibles en alguna parte, que interpretaciones previas han sido valoraciones de perspectiva por virtud de las cuales podemos sobrevivir en la vida, y en la voluntad de poder, para el crecimiento del dominio, que toda elevación del hombre trae consigo la superación de las interpretaciones más estrechas, que todo fortalecimiento e incremento del dominio abre nuevas perspectivas y significa creer en nuevos horizontes. Esta idea permea mis escritos. El mundo que nos incumbe es falso, y no es un hecho sino una fábula y una aproximación sobre la base de una magra suma de observaciones, se halla, en flujo, como algo en estado de devenir, como una falsedad siempre cambiante pero que nunca se acerca a la verdad, pues no hay verdad. El mundo que nos incumbe, hay una pregunta de qué significa exactamente esto, una cuestión que puede aparecer como una pregunta de traducción. CF. Más allá del bien y del mal 34, porque el mundo que nos incumbe no había de ser ficticio. Die Welt, die UNS Toasanget, lo cual está cercano a, en tanto que tenemos algo que ver con él, o, es nuestro asunto. Hay, una vez más, ciertamente algo extraño en poner junta la idea de que todas estas interpretaciones son falsas, de que el mundo que interpretan de variadas maneras es una fábula o, nuevamente, una aproximación, con la idea de que no hay nada que falsifiquen o a lo que se aproximen. Pero debiéramos leer estas palabras a la luz de lo que viene antes de ellas. Está claro, primero, que no debiéramos apegarnos a la primera implicación de la idea de una perspectiva que mencioné antes, la de que podemos reconocer que hay muchas perspectivas, y saber que son algunas de ellas. La idea de Nietzsche de una interpretación o perspectiva no es trascendental en nada parecido al sentido kantiano. En un sentido, es decir, en que se proveyó la forma de algo que pudiéramos considerar como experiencia. Si nuestra perspectiva fuera tal cosa, no podríamos tener la idea de 372. Que hubiese más de una de ellas, y, entonces, como ha argumentado correctamente Donald Davidson, no podríamos tener la idea de que hubiera siquiera una de ellas. Nietzsche está ocupado con una multiplicidad reconocible de perspectivas, y eso implica una multiplicidad de perspectivas reconocibles. Una perspectiva o interpretación aquí es una cosmovisión o un sistema de valores a gran escala, algo en virtud de lo cual nosotros u otros pueden sobrevivir en la vida. Sabemos acerca de algunas de ellas, y esas las podemos comparar, ¿no? Desde luego, con un mundo verdadero de valores que pudiera ser aprendido independientemente de la perspectiva de alguien, sino al menos entre sí y con la nuestra. Puede haber indefinidamente muchas perspectivas tales. En muchos casos podemos aprenderlas solo como posibilidades abstractas, y no podemos aprender lo que podrían contener. Podrían pertenecer, como Nietzsche sugirió en el pasaje recién citado, a criaturas que ni siquiera son humanas. En el caso de estas últimas tendríamos solamente la captación más limitada y completamente abstracta de la idea de que su perspectiva, como tenemos que llamarla si es que hemos de sustentar la idea en absoluto, está tratando de hacer el mismo tipo de cosa que la nuestra. Pero tendría que implicar todo lo siguiente al menos, que tenían una vida social consciente y en algún grado reflexiva, lo cual requería que interpretasen sus circunstancias. Tenemos una muy tenue captación de lo que tal vida podría ser, excepto pensándola en términos humanos, como las delgadas fantasías de la ciencia ficción lo ponen en claro repetidamente. Lo que es mucho más importante, no obstante, para Nietzsche y para nosotros, es que hay perspectivas humanas e interpretaciones que nosotros podemos aprender solo pobremente. Sin duda, algunas de ellas yacen en el pasado, y nuestra inhabilidad para aprenderlas es un asunto de ignorancia y una falla del entendimiento. Pero este es un asunto contingente, Nietzsche piensa que hay perspectivas pasadas con las cuales tenemos compenetración, tales como las de los antiguos griegos. Lo que realmente le preocupa son las perspectivas que se hallan más allá de nosotros porque se encuentran adelante de nosotros y yacen en el futuro. Como lo dice frecuentemente, gran parte de la filosofía de Nietzsche, incluyendo sus críticas del pasado y del presente, es en el interés del futuro. NB, el subtítulo de Más allá del bien y del mal, Vorsippleine Philosophie der Zukunft, preludio de una filosofía del futuro, significa eso, una filosofía que es acerca de, o a la que le incumbe, el futuro,
que es como Alexander Nehamas lo lee, o significa, una filosofía que llegará en el futuro. El doble eco wagneriano seguramente sugiere lo segundo. ¿Y quién se encargará de la creación? Nietzsche no tiene mucha concepción de la política. Tenía algunas opiniones políticas, de carácter aristocrático, era bien conocido su disgusto por el socialismo, el liberalismo, la igualdad, la democracia, y así consecutivamente. Pero como bien lo ha argumentado Mark Warren, no tenía la más remota idea de la naturaleza de un Estado moderno. Sus concepciones políticas generales, tal y como eran, fueron en buena medida extraídas del mundo antiguo y no fueron tanto reaccionarias como arcaicas. Desde luego, tenía un sentido muy pobre, ¿no? 373. Meramente del Estado moderno, sino de una sociedad moderna, podría incluso decirse, de cualquier sociedad en absoluto. Fue apoyado en esto por una tendencia, presumiblemente derivada del idealismo alemán, a moverse libremente entre las categorías sociales e históricas por un lado, y las categorías psicológicas por el otro. La genealogía de la moral es un enigmático ejercicio en esto. Como quiera que haya sido, sus modelos de superar y transformar nuestros valores, que es su preocupación más duradera, tienden a ser personales, individualistas, ocasionalmente heroicos. Con frecuencia, la empresa es considerada como una expresión simplemente de un empeño personal, como el de un artista, a veces adopta una nota históricamente transformadora, como si la proeza de transvaluación del individuo hubiera de cambiar por sí misma la sociedad. Respecto a la creación de nuevos nombres, nos deja en buena medida con una imagen de alguna figura solitaria que trae nuevos valores a la existencia, una imagen que, traída en relación con una transformación de la sociedad, está destinada a ser algo patética. La cuestión no es si los ideales de Nietzsche acerca de una sociedad transformada, en la medida en que tenía alguno, eran algo que sea probable que aceptemos. Lo central es que este modo individualista o artístico de concebir la creación a través de la destrucción, particularmente cuando se aplica a la transformación social, no es fiel a muchas de las otras cosas que Nietzsche creía. Implica una trascendencia heroica de las condiciones sociales e históricas por el Creador, y esto desmiente uno de sus pensamientos: no construimos nuestros pensamientos a partir de nada, vienen en parte de lo que nos rodea, y tenemos una muy pobre captación, en su mayor parte, de lo que pudiera ser su fuente. También implica, si bien tenuemente, que la sociedad podría ser transformada, no meramente por una creación heroica tal, sino en los mismos términos que inventó el Creador, y esto desmiente otro de sus pensamientos: lo que las ideas, de hecho, hacen no se halla bajo el control de sus creadores, y es raramente lo que pretendían sus creadores. Las ideas de estos podrían ayudar a configurar las metas de otras personas, pero se hallan más profundamente a merced de las necesidades de aquellas otras personas, y son de opaca contingencia histórica. Los pensamientos de este tipo subyacen tras el uso que hace Nietzsche de la idea de que las nuevas perspectivas y las nuevas interpretaciones involucran un incremento del poder. No es, y esto es vitalmente importante, que un incremento del poder pueda servir como un criterio de qué interpretación o perspectiva debiéramos adoptar. No revisamos una gama de perspectivas o conjunto de valores y escogemos uno considerando en qué medida habrá de incrementar nuestro poder. Hay un enunciado memorable en el Nachlass, Das Kriterium der Wahrheit liegt in der Steigerung des Machtgefühls, el criterio de verdad yace en el incremento del sentido de poder propio. De 1, de Will. 534, 1887 a 1888. Esto contiene dos errores, que este podría ser el modo de expresar las relaciones entre verdad y poder, y también, quizás de manera más importante, que un incremento en el poder, en un sentido adecuado a los propósitos de Nietzsche, pudiera ser el criterio de algo. Hay más de una razón por la que esto pudiera ser un error. Una es que, como acabo 374. De decir, no podemos imaginar o entender adecuadamente una nueva perspectiva o interpretación, en este sentido muy amplio, hasta que ha llegado. Otra es que no podemos anticipar su poder, es más, no podemos entender por anticipado qué tipo de poder habrá de crear, qué nuevas formas de vida habrá de hacer posibles, o cómo aquellas formas de vida podrían expresar la vitalidad humana, así como los antiguos no pudieron haber previsto la configuración distintiva de ese mundo cuya creación la genealogía de la moral pretende describir, un mundo centrado en el cristianismo, ni pudieron haber entendido como una cosa tan completamente extraña podría llegar a representar una nueva manera de darle un significado a la vida. Hegel ya había visto que todas esas cosas solo pueden ser entendidas en retrospectiva, pero él creía que podemos ver más allá de nosotros porque nos hallamos más alto en la montaña histórica de la libertad y la razón progresivas. Nietzsche precisamente no cree esto, pero para él, con tanto mayor razón, no hay manera en que, en estos respectos fundamentales, el entendimiento de la vida pueda adelantarse a la vida misma. Hay una línea maravillosa del Fausto de Goethe, que es citada más de una vez por Wittgenstein,
y Manfang Guardietat, en el principio fue el acto. Hasta donde lo sé, nunca citada por Nietzsche, pero muy bien pudiera haberlo sido. He dicho que Nietzsche básicamente superó la tentación de tratar de mirar más allá de nuestras representaciones del mundo y decir que eran falsas en relación con el mundo no descrito al otro lado de la comparación. Creo que en este sentido superó a la metafísica. Pero, al mismo tiempo, pienso que podemos ver por qué todavía pudo sentirse arrastrado a decir, como lo hace en varias observaciones que he mencionado, tanto que nuestras interpretaciones son todas falsas, como que no hay nada de lo que sean falsas. Está pensando aquí, como he dicho, en interpretaciones a gran escala del mundo y de los sistemas de valores que las acompañan. Estas interpretaciones incluyen narraciones históricas que nos ayudan a desentrañar esos valores, explicaciones de cómo los seres humanos vinieron a estar donde están ahora, una explicación, por ejemplo, de la Ilustración, del progreso moral, del surgimiento de las ideas modernas de la libertad. Estas historias llevan consigo, al menos hasta ahora, una exigencia de clausura, incorporada en las dos ideas de que hay un conjunto único de valores al cual estamos, con suerte, acercándonos, y que hay una narrativa correcta de cómo es que llegamos a estar donde estamos. Esto arroja una tensión o conflicto. Por un lado, parece que debemos tener tales ideas y es que estos valores, esta perspectiva, han de ser nuestros en absoluto. Por otro lado, el conocimiento de nuestra historia y un entendimiento de las actividades humanas aprendidas a partir de esa historia nos dicen a un nivel reflexivo que estas pretensiones de clausura no son verdaderas. Nietzsche no es nada si no es reflexivo, representa la reflexión llevada al punto en que reconoce que la reflexión misma y la autoconciencia de la modernidad pueden debilitar o destruir el poder de vivir confiadamente. En este respecto, como también lo sabía, se encuentra batallando con su propia filosofía. Tuvo éxito, o quizá debiéramos decir, se halla ahora en proceso de tener éxito, al ver cómo sería un mundo de nuevos valores, y Manfang Guardietat, y cuando dijo en él 375. Crepúsculo de los ídolos que filosofaba con un martillo, quiso decir, como lo dijo, que estaba probando las ruedas, no construyendo un nuevo vehículo. No es meramente una cuestión de si podemos avisorar un mundo más allá del nuestro. También es una cuestión de por qué debiéramos reconocerlo como una mejora, como una alternativa más elevada a la vida que tenemos. El poder que encarne no se revelará como algo que lo recomiende hasta que sea un poder que alguien ya posea. Nietzsche fue, de hecho, más perspicaz en algunos modos de exhibir las cualidades de las personas que pudieran hacer una nueva interpretación, crear nuevos nombres, de lo que lo fue sobre la tarea imposible de exhibir el contenido de una interpretación futura. Central a estas cualidades se hallaba, desde luego, la veracidad, una veracidad que respeta las verdades que, como vimos, está dispuesto a llamar hechos, verdades que permanecen siendo verdades aun cuando no haya una sola verdad, acerca de que puede dar un significado a la vida humana, verdades que son, desde luego, lo que muestra que no hay una sola verdad como tal. ¿Por qué es esta cualidad tan importante para él? Una razón yace en la otra implicación, que ya mencioné antes, de la metáfora de la perspectiva, que estas perspectivas son interpretaciones o concepciones de una realidad. No pueden ser varias concepciones de la sola verdad, acerca de la vida humana, de la realidad que no existe. Lo que son, sin embargo, y dejo de lado las posibilidades extraterrestres, son todas ellas concepciones de la vida humana, y eso es identificado a través de un completo conjunto de verdades, incluyendo, muy significativamente, verdades de la historia. Más aún, son solamente aquellas verdades, llanas, amargas, feas, ofensivas, no cristianas, inmorales, las que pueden hacernos entender dónde estamos ahora y cuál es nuestro problema. Pero no significa eso que hay una narrativa que Nietzsche tiene que considerar como correcta, o correcta hasta donde llega, la narrativa de cómo murieron las antiguas ilusiones, la narrativa, ¿cómo podría decirlo?, de la muerte de Dios. Lo que podríamos llamar la narrativa negativa de la Ilustración. Pienso que la respuesta a esa pregunta tiene que ser, sí. Pero, ¿tenemos que aferrarnos a esa narrativa? Algunos de nosotros estaríamos más dispuestos de lo que Nietzsche lo estaba a decir que, a menos que encaremos el mundo verazmente, cualquier esperanza de una política mejor estará condenada. Eso no es una respuesta enteramente instrumentalista, porque tenemos que creer en la veracidad en sí misma si hemos de aferrarnos a aquellas verdades. Aquí, como es tan frecuente, los valores intrínsecos tienen sus usos. Pero esto sí implica que no meramente a un nivel técnico necesitamos entender el mundo si hemos de hacer una diferencia en el mismo que pudiéramos reconocer como una mejoría. Más aún, es una condición de nuestro entendimiento del futuro como, en un sentido, nuestro futuro, no será nuestro, pero seguramente debemos pensar en él como la vida de personas vinculadas a nosotros por la continuación de esa narrativa. Podríamos pensar también
Que este entendimiento de que la vieja imagen metafísica del mundo era una ficción es una cosa, al menos, que ha sido lograda por todo este sufrimiento, y sería una lástima si fuera a ser arrojada. 376. Pero Nietzsche ciertamente nos recuerda que si necesita ser arrojada, entonces habrá de serlo. Quizás las personas habrán de llegar a olvidar todo esto, y vivir bajo alguna nueva concepción de la sola verdad, algunas nuevas ilusiones. O, quizá, no tendrán tal imagen, ni sabrán que no la tienen, ni recordarán que las personas alguna vez la tuvieron y luego la perdieron, no tendrán ninguna necesidad de creer en ningún significado de la vida en absoluto. El último hombre se apoderará del mundo. Entonces eso es lo que habrá sucedido. Para muchos de nosotros, como para el mismo Nietzsche, eso sería una caída final. Pero aquí nos encontramos, con él, sobre un terreno moral. Como Wittgenstein y el libre albedrío. 377. 378. Mark Warren, Nietzsche and Political Thought, Cambridge, 1988. 379. 23. El sufrimiento insoportable.